Bonjour, bonjour, bienvenue à cette journée. Aujourd'hui, c'est lundi 15 de janvier et nous sommes dans les secondes semaines apprenant de la langue française. Et aujourd'hui, on va commencer après une chose très importante, qui c'est la lecture de notre versicle pour cette semaine. Tenemos la lectura del versículo para esta semana, que vamos a iniciar con eso, que es muy importante. Bienvenidos a todos. Me da mucho gusto estar una semana más aprendiendo sobre el idioma del amor, el idioma del romance, como es el idioma francés. Bien, como ya es costumbre, pues los versículos se los compartimos en todos los idiomas que actualmente estamos ofreciendo en las campañas grupales, ¿verdad? No así, pues sí hay otros idiomas también que se ofrecen, pero que están en modalidades personalizadas, por ejemplo. Y tenemos acá, tenemos en español Mateo 6:16, es continuidad. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y luego en francés dice Matthieu 6:16. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Comme font les hypocrites, ils changent de visage pour que tout le monde voit qu'ils jeûnent. Et je vous le déclare, c'est la vérité. Ils sont déjà leur récompense. Bible en français courant. Miren qué interesante lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Y es que cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero en francés está como más fácil poder comprender a qué se refiere, porque dice, cuando ayunéis, no pongas o no ande, no haga un semblante triste, no ande con aires de tristeza. Usualmente cuando ayunamos, pues, por ejemplo, cuando vamos a sacar un examen de sangre, que tenemos que ir en ayunas de 10 horas, 12 horas, ¿no? Algunas personas tienden a verse así como tristones, ansiosos, decaídos, cansados. Es obvio, tienen hambre y no han podido comer hasta después que le saquen el examen. Entonces, obviamente esto no es lo mismo, porque ayunar porque estamos en oración, ayunar porque queremos llenarnos del Espíritu de Dios, ayunamos porque queremos ver su mano reflejada en un milagro, en algo que necesitamos, pues no es obligación tampoco, se hace por convicción propia. Pero si lo vamos a hacer por convicción propia, y entonces vamos a tratar de no vernos tristes, no vernos afligidos, porque si no me van a preguntar, ¿y qué le pasa, Marisol? Ay, es que fíjese que estoy ayunando, 3 días llevo ya de ayuno. De veras, y eso, Marisol, ay, es que no, ¿verdad? Sino que nadie lo sepa, no es necesario, ¿sí? No es necesario llevar el montón de cámaras para que vean que yo estoy entregando algo, por ejemplo, ¿sí? Sino que hagámoslo con nosotros mismos, con nuestro interior. Esa podría ser una explicación o una forma en la que nosotros podemos ver este versículo. Por supuesto, recuerden que pueden haber muchísimas otras eh, reflexiones en las cuales ustedes pueden, pues, eh, basarse. Pero acá, vamos a ver, lo que nos interesa principalmente es con respecto al idioma, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahorita, el idioma. Y la claridad con la que podemos entender algunas palabras. Si, por ejemplo, ayuné, jeûner. Prenez, aquí no tiene nada que ver con no seáis austeros. Ne prenez pas une air triste. Miren, en español dice no seáis austeros. En francés dice no porte, no ponga, no tenga aires de tristeza. Eso dice en francés. ¿Ok? Bueno, ahí se los dejo entonces para que ustedes luego den una leidita si lo quieren ampliar más
qué decía antes, qué decía después en el versículo y alguna otra, pues, interpretación que ustedes quisiesen buscar, por supuesto que lo pueden hacer. Es bonito ver cómo el hecho de compartir estos versículos semana a semana han despertado en muchos de nuestros estudiantes activos el deseo por querer saber más sobre, pues, la palabra de nuestro Señor. Y saben, bueno, más adelante les voy a compartir una guía por si ustedes quisiesen estudiar el libro de Mateo completito, una guía de estudio muy bonita, muy interesante que se ha hecho de verdad, pues para la obra de nuestro creador. ¿Ok? Bueno, esa fue la introducción, pero ahora vamos a ver lo siguiente. Fíjense que lo que hemos venido viendo, que yo les he ido como haciendo una semejanza entre la traducción del español al francés o las interpretaciones que de repente vamos a encontrar, vamos a comenzar a ver un tema bastante interesante. Esto que ustedes ven acá que dice falsos amigos en francés. ¿Qué son los falsos amigos en francés? No estamos hablando de forma literal, sino que estamos hablando, por ejemplo, de un tema que se llama los cognados. Los cognados, ¿ok? Vamos a ver por acá. Permítanme, me está... Ay, me apagó el micrófono. Ok, vamos a ver acá. Miren, tenemos esto que se lo voy a compartir, por supuesto, pero también les quiero compartir esto otro. Miren, por acá tenemos esta. Uy, esta no se me ve bien. Ush, ush. Va, así. Miren acá. Falsos amigos en francés. Saben, así se suele llamar a este tema en francés, pero no es porque de verdad estemos hablando literalmente de los amigos, aunque también existen, ¿verdad? Pero es un tema interesante porque, si bien es cierto, hemos dicho que el idioma francés se parece mucho al español, hay ciertas cosas con las cuales tenemos que tener cuidado. Y es con aquellas palabras que nosotros pensamos que conocemos el significado y que lo podemos decir al español, de francés al español con una gran seguridad. Ah, eso significa tal cosa. ¿Por qué? Porque pensamos que eso significa, porque se parece a ciertas traducciones en español, pero no siempre lo que vemos es lo que es. Entonces, de eso se tratan estas palabras y los listados que vamos a ver, de eso nos dicen. Por ejemplo, acá, una cola, una cola pues es una cola de un animal, una cola como cuando nosotras las mujeres nos peinamos, bueno, los hombres también porque hay hombres que usan el cabello largo, pero cuando nos peinamos y nos hacemos una cola de caballo o una cola baja, una cola alta, se refiere a eso. Bueno, en francés, para decir cola, se dice une queue, una cola de caballo, ¿ok? Por ejemplo, o una cola de X animalito, pero estamos hablando de la colita del chuchito, de la colita del gato, de eso. Ahora, vean, eso significa un queue, pero vean la palabra que está acá, que dice un col. Cualquiera podría decir, un col se parece a una cola. Entonces, un col significa una cola. No, significa pegamento. De hecho, en castellano, por ejemplo, cuando las personas dicen o se refieren a pegamento, usualmente suelen decir también la cola de pegar, por ejemplo. Sí, pásame la cola de pegar. Pero acá, entonces vamos a ver si ustedes acá. Es un tema no difícil, pero sí es un tema, por ejemplo, que mm, cuesta a veces de cierta manera comprenderlo porque nos están diciendo que lo que pensamos que es no es realmente lo que significa. Y es precisamente eso a lo que vamos a ver ahorita.
Por ejemplo, a ver acá, la palabra atracar, atracar. En francés se dice accoster. ¿Cuál es el falso amigo o a qué palabra se parece? Bueno, se parece a la palabra acostar. Miren, acoster. Si por ejemplo ustedes no conocen la verdadera traducción de acoster, cualquiera podría venir y decir, ah, eso significa acostarse. ¿Por qué? Porque se parece la palabra, se parece la traducción. Pero en realidad, ¿cómo se dice acostar o acostarse en francés? Se dice coucher, 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 ¿ok? Ahora vean, acá la palabra detener en español. Detener en español se puede utilizar de dos cosas. Se puede decir detener de stop, de alto, y puede significar detener de cuando, miren, aquí van con las esposas. Detienen, arrestan a alguien. Aquí algo bien importante. Y es que también hay palabras en francés que ustedes van a ir viendo que tienen hasta 5 diferentes significados en español que en francés, por supuesto, también tienen diferentes contextos en los cuales se van a utilizar. Entonces, por ejemplo, la palabra detener al francés se dice arrêter, arrêter, lo cual puede venir alguien y decir, ah, eso es arrestar, se parece a la palabra arrestar. Y no está mal, en ese caso está en lo correcto. Fíjense en la primera parte que dice que detener también es lo mismo que arrestar. Entonces, arrêter significa arrestar. Y la traducción es arrêter, arrêter. ¿Ok? Ahora, ¿por qué aquí dice la traducción del falso amigo? Bueno, ay, perdón. La traducción del falso amigo indica que en este caso, vamos a ver acá, están, eh, por ejemplo, acá acostear no es coucher, sino que acostear significa atracar. O sea, la traducción correcta de acostear es atracar. La traducción correcta de acostar es coucher. Vamos ya poco a poco vamos a ir entendiendo este tema que es bien importante conocerlo, porque además de que vamos conociendo vocabulario, no un vocabulario específico de una área, sino que es vocabulario de muchísimas diferentes cosas, pero son cognados, así se le llaman. ¿Qué son los cognados entonces? Son palabras de un idioma, por ejemplo, en este caso francés, que pensamos que la traducción al español es la que yo considero que entiendo que es en ese momento, de la cual no estoy segura. Pero mi intuición me dice, ah, arretear significa arrestar, acostear significa acostarse, batir significa batir, este, cadenas significa cadenas, clavier, clavar o clavel. Entonces, colear, colar o collar, pero no es esa la traducción correcta, la que nosotros pensamos que es, pero se parece mucho a una traducción al español. Por ejemplo, hay palabras como croissant, omelette, baguette, eh, que se utilizan de las dos maneras, igualita se escribe, pero se pronuncia un tanto diferente en francés y en español. ¿Ok? Esos no son cognados. ¿Por qué razón no son cognados? Porque la misma traducción y el mismo contexto que se utiliza en francés es el mismo que se utiliza en español. Entonces no son traducciones falsas, son traducciones verdaderas. Pero, por ejemplo, está la palabra chalet. Chalet es una palabra en francés. ¿Qué es un chalet? A ver, ¿quién sabe qué es un chalet? ¿Alguien alguna vez ha ido a un chalet? Yo creo que todos. Ajá. ¿Qué es un chalet? Chalet. Nadie sabe. A ver,
Creo que no me escuchan, va. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho. Ah, ya. Gracias, Mari. ¿Nadie sabe qué es un chalete? ¿En serio? Bueno, cuando yo iba a la escuela, me acuerdo que en los recreos nos decían que, Es como la cafetería. correcto, un chalet es la cafetería. Exactamente eso es. Muy bien. Entonces, en mis tiempos se decía chalet y yo entiendo que todavía se dice chalet o cafetín, bye. Chalet, cafetín, cafetería. Pero es el lugar de la escuela donde a uno le venden lo que uno quiera, cuando uno quiera, hasta en horarios de clase, no, mentira. Pero que es donde es la cafetería de la escuela o el cafetín de la escuela. ¿Qué pasa con la palabra chalet? Porque la traigo a ejemplo. Porque chalet en francés significa una casita, una choza, pero en español se utiliza como precisamente eso que ustedes dijeron, una cafetería, un cafetín, una tienda pequeña, ubicada en dónde? En las escuelas, en los colegios, en las universidades, en la cancha de pelota, en la esquina. Hay muchísimos chalets, la verdad, aquí en El Salvador. Yo recuerdo que hace un tiempo comenzaron a hacer unos chalecitos, así que de parte de creo que era proyecto de las alcaldías, creo, pero los comenzaron a hacer así, ya como, no eran ya con láminas, sino que eran como más diseñados, eran más pequeños. Entonces, de repente comenzaron a haber muchísimos de esos chalets por todas partes. Entonces, ahí, por ejemplo, la palabra chalet podría considerarse como un falso cognado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el significado que se le da en español no es el mismo que se le da en francés, ¿ok? Entonces, no sé si ya vamos aterrizando un poquito con los cognados, pero si tenemos dudas, por favor, díganme, ¿ok? Eh, les voy a... Alguien iba a hablar. Dígame, Valeria. ¿Puedo tomar agua? Claro, tráigase la botellita o el vaso de agüita para ahí, para donde usted está, para que no se pierda nada, ¿ok? Vaya, le voy a mandar la pronunciación de estos, pero antes vamos a lo siguiente. Vamos a decirles acá primero. Por ejemplo, acostear, la traducción correcta es atracar. La traducción que a veces piensan que es acostar. Esa es la falsa, ese es lo incorrecto. Luego, por ejemplo, la palabra correcta para acostar es coucher o acostarse. Ya dijimos la de tener. Ahora vamos con construir. Construir en francés se dice bâtir, ¿ok? En francés es bâtir. La traducción correcta es construir. Bueno, aquí está también batir, batir. Esta es la traducción, digamos, falsa, pero la traducción del falso amigo es battre, 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 ¿ok? O sea, construir es batir y batir se dice battre. O sea que batir al español no es batir, no. Batir, la que lleva el circonflejo, es construir en francés. Pero, ¿cómo se dice batir? De bate que bate. La de batir en francés se dice battre, ¿ok? Entonces, luego tenemos la palabra cadenas. ¿Qué significa cadenas? Cadenas es la palabra en francés. Parece una palabra muy, muy, muy del español esta palabra, pero en realidad es una palabra en francés, ¿ok? Esta de por acá, cadenas. ¿Qué significa cadenas en español? Candado, candado. ¿Qué se piensa? ¿Qué se piensa que cadenas significa en español? Cadenas, una cadena, un collarcito, ¿ok? Pero en realidad, ¿cómo se dice cadenas en francés? Se dice chaînes, 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 ¿ok? La palabra clavier. ¿Qué significa realmente clavier en francés?
digo al español, significa teclado. O sea, teclado en francés se dice clavier. La traducción que a veces se le da sin averiguarla es clavel, o sea, una flor, ¿no? Pero clavel en francés realmente se dice oulet, oulet, oulet. Miren, aquí decimos oulet. Hay tres vocales juntas, pero ninguna de las vocales tiene acento. ¿Se acuerdan lo que veíamos en las semanas anteriores? Por lo tanto, aquí no decimos oeilet. No podemos decir oeilet, porque ninguna vocal de ese triptongo tiene acento. Entonces, ninguna de esas tres tiene permiso para pronunciarse solita. Se tienen que pronunciar juntas. Y juntas se pronuncian oalet. Oalet. ¿Ok? Luego tenemos la palabra colère. Colère al español significa pegar con pegamento. Lo que pensamos que significa en español es colar, colar. Pero realmente, ¿cómo se dice colar en francés? Se dice filtrer, passer. ¿Ok? Entonces, básicamente, muy parecido de qué manera vamos a irnos aprendiendo los cognados, pues en el vocabulario, en contexto, en el transcurso de los temas que vayamos nosotros aprendiendo. ¿Ok? Ustedes pueden repetir estos cuadros una y otra vez, pero el verdadero aprendizaje, ustedes lo van a ver, por ejemplo, cuando ya de verdad les toque utilizar estas palabras en contexto, ¿ok? Luego tenemos constipé, constipé. Si nosotros vemos la palabra constipé, cualquiera podría decir, ah, es constipado. ¿Y qué significa constipado? Alguien que está, ay, ando constipada, decimos en español. Pero en francés, constipé no significa constipado de la nariz, sino que significa estreñido. O sea, que anda tapadito, pero de otro lado, ¿ok? No de la naricita. Luego, ¿qué, sí, ¿qué pensamos que significa el español constipé? Constipado. Pero realmente constipado en francés se dice enrhumé, enrhumé. Es decir, si yo quiero hablar de que me siento tapada de la nariz o constipada pero de la nariz, o como decimos gangoso, voy a decir, oh, je suis enrhumé, je suis enrhumé. Pero si resulta que hay muchísimas personas que sufren de la pancita con estreñimiento y es bastante difícil porque hay muchas personas que toman medicamentos, que toman té, que comen frutas y luego hasta de esas cosas que a cualquiera de nosotros quizás nos haría daño. Por ejemplo, las abuelitas dicen que después de comer mango verde o cosas así no hay que tomar agua porque nos va a hacer daño. ¿Ok? Nos va a hacer daño. Pero hay personas que sufren de estreñimiento que aunque se hagan un relajo de comida para poder ir al baño, no les hace efecto, porque es un sufrimiento difícil. Entonces, pero si alguien dice, ay, je suis constipé, no se refiere a la nariz, sino a la pancita. Je suis constipé. Entonces, no sé si vamos aterrizando, chicos, en lo que son los cognados porque pues tenemos que hacer ejercicios para poderlos ir poniendo ¿cómo se llama? En contexto, pero no es el objetivo que solamente se aprendan las palabras con el significado en español, sino que realmente ustedes puedan eh, aprenderse los verdaderos significados y aprender a detectar que lo que yo pienso que significa que es, no es lo que realmente significa, solo porque se parece al español la palabra. Claro, ya les mencionaba que existen otras palabras como croissant, que decimos igual en español, ballet también, carnet, ¿no? El carnet de identificación es una palabra en francés que igualita se utiliza en español y en el mismo contexto. Luego también tenemos broche, de broche.
Se escribe broche en español y broche en francés, pero en francés se pronuncia broche, 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 ¿ok? Broche. Entonces, en este caso, esas palabras no son cognados. Esas palabras son, digamos, palabritas que se utilizan exactamente igual que en español, que en francés, en el mismo contexto, ¿ok? Que es otro tema, un poquito más aparte, pero es un tema que complementa a lo que ahorita estamos nosotros viendo, ¿ok? Vaya. Otra cosa que nos interesa mucho, aparte de entender lo que significa uno del otro, aprendiendo los significados, también nos interesa aprender a cómo se van a ir pronunciando. Entonces, quiero que participen poniendo, por favor, en práctica lo que aprendimos la semana pasada, que fue lo de las entonaciones, las pronunciaciones de acuerdo a los acentos que nosotros encontramos en las palabras, ¿ok? Vaya, vamos a comenzar por Yulisa. Yulisa nos va a leer los siguientes que le voy aquí em, a señalar. Solamente las palabras en francés. Las palabras en español no, ¿ok? Estas y esta. Uy, estas. Las que le resalté en amarillo, por favor. Ok, sería acordar, arrêter, batir, eh, sí, no sé cómo se pronuncia, Cadenas, 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 clavier, couche, arrêter, coucher, coucher, no, coucher, coucher, arrêter, battre, shade, violet, roulette. Ok, muy violet, bien. En este caso, battre, battre. ¿Por qué? Porque battre no lleva la E tildada. Entonces, battre, battre. Merci, Julissa. Vamos con Carla. Carla nos va a decir las siguientes, que serían estas. Miren, este mousecito, entonces no era el mouse, porque lo cambié, se me corta. Ok, Carla, usted nos va a decir esas que están ahorita ahí señaladas. Ah, ok, ok, ok. Ya vi, ya vi, ya vi. Gracias, Carlita. Pues Mario, vamos con Mario. Mario nos lee las verdes de la primera columna y Valeria nos lee las verdes de la segunda columna, ¿ok? Cola, conste, contexte, cree, decade, demanda, depuis. Ok. Decad, decad, porque la E de decadé no lleva tilde, no lleva acento, entonces no es decadé, sino que será decad, decad, ¿ok? Muy bien, Valeria, en la siguiente de la otra columna. ¿Cuáles? Las de esta columna, las de la columna siguiente, estas. Pita, paso. Enju, Enjumé, porque esa sí va tildada. enjumé. Responder,
Répondre. Ujú. Japón, Koi, Décennie. Décennie, Ujú, Popsir, ujú. Après. Ok, muy bien, excelente, merci. Muy bien. Vamos ahora en las siguientes y tenemos este. Miren, este que es el siguiente cuadrito, pero no nos quedó igual lo que habíamos señalado. Vale. Entonces, ya estuvo, ¿vale? Mario, Julissa. Y vamos con Tim. A ver, Pao. Y aquí les señalo. Vamos. Cari, ¿quién va primero? Ah, y ustedes me dicen. Ah, Cari. Vale. Entonces, ya ahorita les termino de señalar. Esperen, para que vayan ahí. Vale. Entonces, estas 6 y estas 6 de este otro lado. ¿Quién va a comenzar, perdón? Cari, Bye. Entonces, Cari, las 6 de la primera columna y las 6 de la segunda columna, por favor, todas las que le he señalado. vaya. Os partir classé, montagne pérenquite, us diversarale, placer que par conquest, le main enclavé. En Lever. En Lever. Ok, muy bien, vamos con Pau. Las siguientes que no están sombreadas. No, así. Ajá. Rar. Ya les está diciendo, Sí. pero no les escucho. Pisar, sortir, sortir, son, reunir, sermón, rar, sortir, salir, salir, a veces en español. Escenario, Este, salir, escenario, sentir, sermón. sentir. Están en francés. Lo que pasa es que, lo que pasa es que, este escenario, por ejemplo, nosotros conocemos a un escenario como, como el lugar donde se lleva a cabo algo, ¿verdad? Pero escenario, la verdadera traducción de escenario al español es un guión, o sea, un orden, ¿sí? Sí. Pero nosotros lo conocemos como escenario. Miren acá qué interesante. Otras palabras que se parecen mucho al español, pero que no significa lo que nosotros pensamos que significa. Y en español se la utilizamos de ese modo. Luego, sentir no es de sentir, de que, ay, me siento triste, me siento sola, me siento con frío o me siento alegre, sino que es oler. Esa es la verdadera traducción al español. Pero en español también utilizamos la palabra sentir, pero no en ese contexto. Y luego está sermón, que se parece a sermón, ¿no? Ay, el gran sermón que me dieron. Pero realmente sermón significa juramento, ¿ok? Vaya. Y miren qué interesante que sermón realmente en francés se dice sermón. Sermón es sermón. Sermón, sermón. Se dice igualito, pero va en español tildado, ¿ok? Bien, nos quedamos entonces hasta aquí, chicos. Recuerden que el reto del día viernes es siempre la lectura del versículo, así es que por favor practíquenla. Y nos vemos para hacer más ejercicio, bueno, no más, para hacer los ejercicios y aprender y aplicar en contexto todas estas palabras. Recuerden que no podemos dejar de lado esa pronunciación, esa entonación. Tienen que acordarse y grabarse una regla de oro. La E última de las palabras que no va tildada, no la pronuncie. Por lo tanto, acá, por decirles un ejemplo, acá no es rare en esta, no es rare, sino que sería ja. No es bizarre, sino bizar. Lo que se pronuncia es el sonido de la última consonante, que casualmente en estos casos es la R.
¿ok? Bueno, nos escuchamos además. Merci por votre atención y participación. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ok.